Listo, chicos, por favor me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señora, profe, gracias. Listo. Entonces, pues chicos, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión del Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software. Como estaba comentando al inicio de la reunión, pues, de nuestra sesión, les decía que me encuentro también en una reunión alterna de inducción de unas nuevas fichas que están ingresando al centro, en las cuales también voy a tener un rol de vocería, por eso es probable que en el fondo escuchen una voz no muy fuerte porque pues le bajé el volumen, pero una vez finalicemos la clase, inmediatamente debo terminar con ustedes y regresar a esta reunión. Entonces, pues igual ustedes saben que al final queda la grabación cargada, yo lo dejo el mismo día de hoy, pero pues sí tengo que avanzar un poco con nuestra sesión. Por eso pues iniciamos en este momento. Entonces, pues esta es nuestra tercera sesión en línea de la transversal de física, de la fase planeación, actividad de proyecto 3, estructurar procesos lógicos para la construcción de algoritmos. La agenda que vamos a manejar para esta sesión será pues dar continuación a la bienvenida que ya la tuvimos, dar continuación a la competencia de aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social, revisar nuestro cronograma con las actividades de aprendizaje y evidencias que vamos a desarrollar, vamos a hacer la explicación de la evidencia de producto, informe de laboratorio, un espacio de dudas e inquietudes y vamos a finalizar la sesión. Recordemos que nuestra fase de planeación tiene una duración de 768 horas, inició el 9 de octubre del 2023 y finaliza el 31 de marzo del 2024. En esta actividad de proyecto 3, estructurar procesos lógicos para la construcción de algoritmos, esta pues inició el 23 de octubre y finaliza el 17 de diciembre de 2023, es decir, esta actividad de proyecto sí la tenemos que finalizar este año. Recuerden que las calificaciones se hacen 72 horas hábiles después de subir la evidencia como máximo y que ustedes van a visualizar o una A o una D, una A para una actividad aprobada, una D para una actividad no aprobada. En nuestro cronograma, para esta semana vamos a trabajar una actividad de aprendizaje, la cual lleva por nombre describir las manifestaciones de energía, explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo, la cual apunta a un resultado de aprendizaje, el cual es verificar las transformaciones físicas de la materia utilizando herramientas tecnológicas, tiene una evidencia de aprendizaje que es un informe de laboratorio, y las fechas de entrega de esta evidencia serán del 27 de noviembre hasta el 3 de diciembre. Para acceder al material de formación de este informe de laboratorio, deben seguir la misma ruta, fase planeación, actividad de proyecto 3, material de formación, la ciencia de las cosas, que pues a la fecha yo creo que ya la mayoría tiene el material estudiado o revisado. Para hablar un poco pues del tema que nos corresponde, debemos hablar de la conservación de la materia. Por ley, la conservación de la energía discúlpenme. Por ley, la conservación de esta energía en cualquier sistema permanece sin variación en el tiempo, ¿listo? La cual puede transformarse en otras formas de energía, demostrando que la energía no se crea ni se destruye. Aquí debemos tener en cuenta que el comportamiento de la conservación de la energía mecánica se da por la cantidad de energía que es la suma de las energías cinética y potencial. En ausencia de fuerzas de fricción o influencia de fuerzas externas, pues la cantidad de energía va a permanecer constante. Y por otro lado, tenemos la energía cinética, la cual se debe al movimiento de los cuerpos, y la energía potencial, que va a depender de la posición que ocupe la masa en el espacio. Debemos también hablar del trabajo efectuado por una fuerza. Aquí el trabajo, que lo vamos a identificar con la letra W, encontramos que es una magnitud escalar que se da por el resultado de una fuerza F que se aplica a un cuerpo para desplazarse en una distancia que la vemos en la fórmula como D. En este caso, el objeto experimenta la transferencia de energía, lo cual hace que este objeto se mueva. Este trabajo efectuado por una fuerza constante es generado por una fuerza paralela al desplazamiento, la cual no va a variar en tiempo ni en posición. ¿Listo? En su ecuación, cuando este símbolo
lo tenemos igual a 0, es decir, a 0 grados, significa que el trabajo se va a determinar por la fuerza y la distancia. Entonces, en este caso, trabajo va a ser igual a FD, ¿listo? Solo hasta acá. Pero cuando es de 180 grados, el trabajo es igual al negativo de fuerza y distancia, ¿listo? La unidad de medida aquí es el newton por metro, o sea, Nm, y se denomina como joule, con una J mayúscula. El trabajo efectuado por una fuerza variable va a resultar por la variación de la magnitud, el ángulo, la posición y otros factores que pueden hacer que la fuerza sea diferente a la anterior en un tiempo determinado. Este fenómeno nos va a dar como resultado que el cuerpo tenga desplazamientos cortos y la fuerza en dirección del desplazamiento sea casi constante en cada intervalo. Aquí tenemos pues la energía cinética, o la identificamos como E cinética o K, que respecto al trabajo pues es la relación del movimiento con las fuerzas que en este están interviniendo. Acá vemos su ecuación, que es K igual a un medio mv al cuadrado, donde m es la masa y v es la velocidad que se le está aplicando. Disculpen un segundo. Listo. Vamos a hablar también de termodinámica, ¿listo? La cual se encarga del estudio de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. Aquí debemos tener en cuenta que la energía térmica se puede transformar en energía mecánica, aplicando también la ley de la conservación de la energía. Aquí debemos aclarar que con el aumento de alguno de los tipos de energía debe haber una reducción a alguna de las otras formas de energía. Este término significa calor y dinámica, va a hacer referencia al movimiento. Entonces, esta termodinámica la vamos a definir como el estudio del movimiento desordenado de las partículas. En la termodinámica vamos a encontrar 4 principios o leyes. Encontramos el principio cero y el primer principio en esta diapositiva. En el principio cero encontramos que este es el que define la temperatura como una propiedad. Cuando dos sistemas que interactúan están en un equilibrio térmico, comparten algunas propiedades. Cuando entra un tercer sistema en equilibrio, la propiedad que comparten siempre será la temperatura. En el primer principio se define la energía como una magnitud conservativa. Aquí, la primera ley de la termodinámica afirma que cuando un cuerpo se pone en contacto con otro cuerpo que está un poco más frío, se produce una transformación que conduce a un estado de equilibrio en el que las temperaturas de los dos cuerpos son iguales. Aquí pues vemos el segundo principio y el tercer principio. Este segundo principio establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos y define la entropía, es un desorden muscular de un sistema, como una magnitud no conservativa. La transferencia del calor debemos tener presente que siempre va del cuerpo caliente al cuerpo frío, nunca al contrario. ¿Listo? Es decir, un cuerpo frío no puede transferir calor. Siempre el cuerpo caliente transfiere calor al cuerpo frío. Y en el tercer principio encontramos que pues, es imposible que se alcance el cero absoluto con un número finito de transformaciones, entonces postulan algunas propiedades en el cero absoluto de temperatura. Esta ley establece que la entropía, recordemos que es un grado de desorden molecular, para un sólido perfectamente cristalino a la temperatura de 0 Kelvin es igual a 0. En los parámetros termodinámicos debemos tener en cuenta que estas son unas magnitudes físicas de carácter macroscópico que se pueden medir en un sistema termodinámico. Aquí es importante tener presente que la temperatura del sistema y el campo magnético presente son parámetros termodinámicos, mientras que la velocidad o la posición de alguna de las partículas que están en este sistema no son parámetros termodinámicos. Teniendo en cuenta que estos parámetros termodinámicos del sistema están especificados por el estado en que se encuentra el sistema, el estado termodinámico, también debe recibir el nombre de variables de estado o funciones de estado. La clasificación de estos sistemas termodinámicos son las que estamos viendo en pantalla. Se deben al grado de aislamiento del entorno. Entonces encontramos las variables térmicas, las variables termodinámicas, las propiedades intensivas. En las térmicas encontramos que toda sustancia por encima de los 0 Kelvin emite calor. Si dos sustancias en contacto se encuentran a diferente temperatura, una de ellas emitirá más calor y calentará la más fría. El equilibrio térmico se va a alcanzar cuando ambas emiten y reciben la misma cantidad de calor,
lo que va a igualar su temperatura. En las variables termodinámicas son las que tienen relación con el estado interno de un sistema y también son llamadas coordenadas termodinámicas y pues tiene las más importantes que son la masa, el volumen, la densidad, la presión, la temperatura y la constante de proporcionalidad. En las propiedades intensivas encontramos que son las que no dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño de un sistema, por lo que su valor va a permanecer inalterable al subdividir el sistema inicial en varios subsistemas. Es por esto que no son propiedades aditivas. También encontramos las variables intensivas, propiedades extensivas y estado de un sistema. En las intensivas son valores que dependen de la cantidad o porción del sistema que se considera para el análisis, por ejemplo, la masa, el volumen, el número de moles, entre otras. En las extensivas, estas dependen de la cantidad de sustancias del sistema y son recíprocamente equivalentes a las intensivas. Un ejemplo de esto pueden ser de las extensivas son la masa, el volumen, el peso, la cantidad de sustancia, la energía, la entropía y la entalpía. Y en el estado de un sistema, pues un sistema se puede describir en función de coordenadas termodinámicas y se llama sistema termodinámico. Y la situación en la que se encuentra definido por dichas coordenadas se llama estado del sistema. También debemos tener presente que un sistema está en equilibrio termodinámico solamente si es capaz de experimentar espontáneamente algún cambio de estado o proceso cuando está sometido a unas condiciones en un entorno específico. Dentro de los sistemas termodinámicos encontramos tres tipos de sistemas: los abiertos, los cerrados y los aislados. En los abiertos son los que intercambian libremente energía y materia con su entorno, como lo hacen la mayoría de los sistemas conocidos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, un auto, uno le entrega el combustible y este devuelve al ambiente gases y calor. En los sistemas cerrados son los que intercambian energía con su entorno, pero no materia. Es lo que ocurre con un envase cerrado como una lata, en donde su contenido es invariable, pero pierde calor con el tiempo, disipándose en el aire alrededor, pues en su entorno. Y los aislados son aquellos que hasta cierto punto no intercambian energía ni materia con su entorno. No existen sistemas perfectamente aislados, pero sí pueden ser aislados hasta cierto punto, como un termo, que puede tener agua caliente, la va a conservar, va a preservar su temperatura durante un rato suficiente como para que se conserve aislado mientras lo consumimos, pero después de un tiempo ya no va a conservar este ambiente aislado. También debemos tener presentes las escalas termométricas. Aquí pues es importante tener en cuenta que la temperatura es una magnitud física escalar que nos indica el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo. Mientras mayor sea el movimiento de las moléculas del cuerpo, pues mayor será su temperatura. Estas son usadas para medir las temperaturas de los cuerpos y tienen diversas escalas. Se utilizan según la necesidad de las temperaturas a medir y pueden ser absolutas o relativas. Estas escalas termométricas son relativas y dependen del punto de referencia que se toma del cuerpo según las propiedades físicas que éste tenga. Dentro de estas escalas encontramos los grados Celsius, que es una escala que se representa con el grado centígrado, ¿listo? O sea, el grado C, y su origen se debe a que el científico tomó, ¿listo? Como podemos ver, pues es una escala desarrollada por el científico Anders Celsius, un sueco, y se bautizó así como escala Celsius, pues en honor al nombre del científico que la desarrolló. Aquí podemos ver que el científico tomó como referencia las temperaturas necesarias para el punto de ebullición y de congelación del agua, asignando valores entre 0 y 100, siendo 0 grados la temperatura más baja, es decir, donde tenemos congelación, y la temperatura más alta será 100 grados, ¿listo? En donde estamos en ebullición del agua. Encontramos la escala de Kelvin, ¿listo? Esta escala es establecida por el científico Lord William Thomson Kelvin, y aquí el incremento de un Kelvin equivale a un Celsius, que es lo que se conoce como una escala métrica absoluta. En esta escala, los 0 Kelvin van a equivaler a menos 273 grados Celsius o a menos 459 grados Fahrenheit. Es decir, que un cero absoluto de temperatura, debajo de esa temperatura no podemos lograr bajar más, ¿listo?
Esta escala se utiliza comúnmente en estudios científicos, mientras que para el resto de usos domésticos y clínicos siempre se utiliza o Celsius o Fahrenheit en ese orden, ¿listo? O sea, siempre Celsius es la principal. Encontramos la escala Fahrenheit, que fue diseñada por el científico holandés alemán de nombre Gabriel Daniel Fahrenheit, y en la actualidad se utiliza principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido. No es de manera oficial, sino que ellos tienen la costumbre de manejar estas escalas termométricas. Sus valores se dividen en 180 partes iguales y su símbolo, como lo pueden ver en la imagen, es el grado Fahrenheit, o sea, grado F. Y los puntos de congelación y ebullición están entre 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit respectivamente. ¿Listo? La más baja es 32 para congelación y la más alta es 212 para ebullición. En los procesos termodinámicos encontramos que estos son los procesos de cambio o evolución en las magnitudes o propiedades termodinámicas en los cuerpos debidas o se dan a los sistemas que los componen. Aquí encontramos el isotérmico, que es el proceso isotérmico o isotermo. Es el cambio irreversible en un sistema termodinámico, siendo dicho cambio la temperatura constante en todo el sistema. Aquí encontramos una curva isoterma, que es una línea que sobre un diagrama va a representar los valores sucesivos de diversas variables de un sistema en un proceso isotérmico. Entonces, pues esta es la información que necesitamos para esta semana. Vamos a revisar nuestra guía de aprendizaje, donde nos está hablando de nuestra entrega del informe de laboratorio. Ustedes saben que esta guía ya está completamente disponible en la plataforma. Entonces, pues nos habla de la importancia de la conservación de la energía de un sistema que nos permite hacer una manera eficiente del uso y el aprovechamiento de esta energía. Lo que nos va a pedir, listo, es entregar, bueno, primero que accedamos a los documentos de anexo informe de laboratorio para que ustedes puedan ver allí cuáles son los pasos que deben cumplir y los aspectos fundamentales para la construcción de este informe, ¿listo? Aquí debemos efectuar cálculos y análisis físicos de la conservación de la energía y al final deben presentar un informe de laboratorio en el que se evidencie la preparación de materiales, equipos, sistemas, qué inconvenientes tuvieron, cómo lo solucionaron, qué procedimientos usaron y qué materiales usaron para los análisis. Por esto les recomienda investigar los tipos de energía, los parámetros y sus variables. Realizar un cuadro comparativo entre las energías cinética, potencial, eléctrica, térmica, eólica, solar, entre otras que conozcan. Ojo, no tienen que usarlas todas, ¿listo? Las que ustedes consideren. Pueden investigar y las que ustedes consideren son las que van a incluir en este cuadro comparativo. Van a mencionar cómo se transforman las energías de una a la otra, cómo se transforma de cinética a potencial o viceversa. Hay que hacer un listado de parámetros físicos, seleccionar 3 parámetros de ese listado anterior para que los analicen. Entonces, posteriormente pasan a seleccionar materiales, elementos o aparatos de acuerdo con el análisis que van a realizar y van a registrar en un diagrama las recomendaciones para el análisis a realizar, el alistamiento para el experimento, los elementos, observaciones antes del experimento, observaciones al final y conclusiones. Van a seleccionar materiales, insumos e instrumentos de acuerdo al procedimiento de análisis de los parámetros que ustedes han seleccionado previamente y mediante una lista de chequeo van a revisar el alistamiento de los materiales necesarios para el experimento. Realizan el ajuste de los instrumentos y de los equipos que van a utilizar o el desarrollo del laboratorio de manera virtual. ¿Listo? Y van a incluir por lo menos 3 pruebas tomando fotos como evidencia y notas de las observaciones. Desarrollan los procedimientos de análisis de acuerdo con el parámetro y pues hacen un formato para registrar esta información de los análisis, registrar los resultados con las respectivas gráficas y datos. Finalmente hacen conclusiones, observaciones, describen la relación con situaciones del contexto productivo y social. ¿Listo? Yo les recomiendo que hagan un informe pues sencillo, que el experimento que vayan a hacer no, o sea, no traten de hacerlo con todas las energías, sino escojan unas específicas, escogen unos 3 parámetros y lo hacen de manera sencilla. Y antes de pasar, chicos, a las dudas o inquietudes, yo quiero hacerles una recomendación. Esta semana, pues claramente he estado recibiendo los videos del experimento de lo de las leyes de Newton. Y en una de las fichas me encontré con 2 trabajos iguales. Pero pues
eran tan iguales que ni siquiera le cambiaron el nombre del aprendiz que le prestó el video al otro. ¿Listo? Entonces, pues claramente me di cuenta, obviamente pues la nota de los aprendices fue negativa, pero chicos, yo entiendo las ocupaciones, entiendo muchas cosas, entiendo que como estudiantes a veces nos facilitemos entre compañeros los trabajos para guiarnos, para entender más o menos qué hizo mi compañero y poderme facilitar la tarea. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo y no valido es que entreguen el mismo trabajo, ¿listo? Y que solamente o cambien nombres o ni siquiera cambien el nombre, ¿listo? Yo me doy cuenta, o si no me doy cuenta, listo, me engañaron. Pero chicos, es que es una falta de respeto conmigo, con ustedes. Es decir, estamos aquí para hacer un proceso de formación. Ustedes saben que el 90% de la formación de este programa está en manos de ustedes en autogestión. La información que les damos en estas sesiones es muy específica, no ahondamos porque la idea es que ustedes saquen su tiempo para hacer su autogestión, investiguen y hagan sus tareas. Yo sé, entiendo de verdad que pues ustedes están a veces en territorio, que los horarios no les dan, pero si vamos a pedirle ayuda a un compañero, que sea eso, una ayuda, que nos sirva simplemente para guiarnos en el desarrollo del trabajo y no para engañar a la tutora, ¿sí? Porque miren qué pasó. Un compañero de ustedes prestó el trabajo, ¿sí? En una, pues asumo yo en un acto de buena fe, pero se vio totalmente afectado porque su compañero tomó el trabajo tal cual, ni siquiera le cambió el nombre y así lo entregó. En términos del desarrollo del programa y de las normas que nos rigen a nosotros y a ustedes como aprendices, eso se llama plagio. Y eso perfectamente puede dar para abrir un proceso administrativo y revisar qué está pasando con esos aprendices. Claramente yo no lo hago, yo por eso les digo, yo entiendo muchas cosas, porque pues soy un ser humano y entiendo muchas cosas que pasan en la vida diaria de ustedes, pero es irrespetuoso con ese compañero que prestó el trabajo, es irrespetuoso conmigo y es irrespetuoso con ustedes mismos, porque ustedes están poniendo limitaciones. Entonces, quiero hacerles esa recomendación. No tengo ningún problema con que se ayuden, se presten trabajos para orientarse y ver cuáles fueron sus entregables. Lo entiendo, pero si no valido que me entreguen trabajos exactamente iguales. ¿Listo? Entonces, no sé si en este momento tienen dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, chicos, pues hay silencio. Entonces, recuerden, yo ya en unos minutos les dejo la grabación completamente disponible en la plataforma. Mañana estoy disponible a las 10 de la mañana en la sesión de dudas e inquietudes. Por si pues tienen alguna duda, pueden ingresar, la resolvemos rápidamente o vía WhatsApp, vía correo electrónico, lo que ustedes ya saben. En este momento tengo que dar por finalizada la sesión. Como les comenté, estoy en otra reunión, tengo que pasar a la reunión, pero les agradezco mucho, 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 mucho la atención, chicos. Y les recuerdo, les menciono lo de el trabajo, no para que se asusten o dejen de apoyarse porque ustedes son un equipo de estudiantes, un equipo de trabajo. Apóyense, pero traten de ser cuidadosos con estas cosas, ¿listo? Una cosa es compartirnos el conocimiento, otra cosa es copiarnos de nuestro compañero. ¿Listo? Les agradezco mucho, mucho la asistencia y espero que tengan una buena noche, chicos. Instructora, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias igualmente.